Muy buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Perdonen la pregunta, ¿se ve la presentación? Sí, Sí, Lick, sí, se mira. Licenciado. Ok. Sí, Lee. Bueno, buenas noches y bienvenidos sean todos y todas y todos al nuevo semestre del 2022, segundo semestre del año, pero sexto semestre de conformidad a la carrera de abogacía y notariado. Va a ser un gusto para el servidor de ustedes poder compartir el curso y en su momento pues vamos a dar las explicaciones pertinentes en relación al contenido del programa y a otras situaciones que son de interés tanto para el docente como para el discente. En tanto se conectan otros compañeros, pues vamos a dar unos minutitos para que se incorporen más compañeros y luego ya iniciamos nuestra primera reunión de esta noche en relación al curso de Derecho Procesal Penal 1. Buenas noches. Buenas noches.
Hoy sí me ven. Sí, lo vemos. Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, de nuevo, buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al ciclo académico 2022, segundo semestre del año y sexto semestre de la carrera de abogacía y notaría. Siempre que vamos a iniciar una actividad en la vida, siempre es importante hacer algunas reflexiones. Y en este momento, pues ahí en la pantalla aparece un pensamiento de un gran filósofo, de un gran educador, de un gran maestro, conocido común o popularmente como Confucio, que fue un gran, digamos, un gran personaje en aquella cultura china. Y dada su formación, pues él tuvo la oportunidad de escribir muchos pensamientos, digamos, sobre todo sobre ética y moral, y uno de ellos, pues, los estamos compartiendo esta noche. El pensamiento que hoy estamos proyectando y que vamos a reflexionar señala que el triunfo depende de la preparación previa. Y es que realmente así es. Todo éxito, todo logro que el ser humano se trace, no llega por arte de magia. Digamos, para alcanzar el éxito, para alcanzar el triunfo, es imperativo que exista disciplina, que exista responsabilidad, que exista dedicación y sobre todo preparación. Si aplicamos este pensamiento al curso, obviamente, pues para poder aprobar el derecho procesal penal 1, obviamente tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, no solo en el aprendizaje, sino también a la hora de hacer la evaluación. De manera que si queremos alcanzar el éxito aprobando el curso, pues como les decía, esto no se obtiene por arte de magia o por otras circunstancias. Tiene que mediar esa responsabilidad, esa dedicación, ese sacrificio y ese esfuerzo de cada uno de ustedes para poder lograr aprobar el curso. Y por supuesto, si no existe ese compromiso, si no existe esa voluntad de querer aprobar el curso, pues definitivamente el resultado no va a ser el esperado, no va a ser el que la mayoría de ustedes se ha trazado. De manera que el curso implica, como les decía, responsabilidad. Y la responsabilidad no solo es del docente. Por supuesto, el docente tiene que ser responsable, tiene que conocer la materia y tiene que dar lo mejor de su experiencia, de su conocimiento, para intercambiar conocimientos, intercambiar impresiones y experiencias. Pero también del lado del discente tiene que manifestarse esa voluntad, esa intención, sobre todo esa disciplina, esa dedicación. Como les decía, en la vida todo, digamos, objetivo o meta que uno se trace implica esfuerzo, que nada se obtiene de la nada, sino que todo en la vida necesariamente conlleva esa responsabilidad y ese compromiso. De manera que en el curso de Derecho Procesal Penal 1, para poder no solo adquirir los conocimientos de cada uno de los puntos contenidos en el programa, va a implicar la dedicación, la disciplina y la responsabilidad. Para que al final, pues no solo aprobemos el curso, sino que nuestra formación académica en el ámbito de derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo, sea óptimo y responda a las necesidades, responda a la realidad que actualmente vive el sistema de justicia, y especialmente el sistema de justicia penal, que hoy en día está tan cuestionado, está tan, digamos, politizado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que al iniciar el estudio del derecho procesal penal, en este caso teórico,
porque el derecho procesal penal 1 es en su mayor parte teórico. Eso no implica de que en determinadas oportunidades u ocasiones podamos introducir algunos aspectos prácticos, pero generalmente el contenido del curso en su mayoría es teórico. Ya por ello existe un derecho procesal penal 2, en donde estos conocimientos teóricos que vamos a asimilar y compartir en este semestre, pues se aplican posteriormente en el curso de Derecho Procesal Penal 2. Pues bien, es importante también saber qué expectativas tienen ustedes en el curso de Derecho Procesal Penal 1. Así como yo como docente tengo grandes expectativas en relación a ustedes, pues me imagino que ustedes también tienen expectativas en relación al curso de Derecho Procesal Penal 1. Y me gustaría saber qué expectativas esperan o qué expectativas tienen ustedes en relación al curso de Derecho Procesal Penal 1. A ver, Lilian, Virginia, ¿qué piensa? Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues bueno, una de las expectativas pues es aprender a desarrollar el Código Procesal Penal, licenciado, ponerlo Claro. en práctica. Ajá. Sí, en efecto, una de las expectativas es el análisis, la interpretación y la aplicación no solo del derecho del Código Procesal Penal, sino de las leyes que estén relacionadas con el curso. Y vamos adelante, más adelante vamos a hablar de qué leyes vamos a utilizar en el curso. Y como dice Lilian, efectivamente, no solo es aplicar la ley, sino interpretarla para poder aplicarla en su justa dimensión. ¿Quién más quisiera dar alguna opinión? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Silvia. Yo en lo personal, pues creo que mis expectativas del curso es incrementar el conocimiento en la materia y, y pues aprender todo lo que se pueda, ¿verdad? Del tema. Claro. También, efectivamente, ampliar los conocimientos, ampliar la formación académica en todos los ámbitos y en este caso, pues en el derecho penal, como decía, tanto sustantivo como adjetivo. Bien, el derecho penal, tanto material o sustantivo como adjetivo o procesal, es una de las ramas de la ciencia jurídica quizá con más dinamismo, con cambios. Cada vez en materia penal surgen nuevas teorías, nuevas tendencias, no solo en relación al sindicado, sino en relación a la víctima, en relación a los derechos fundamentales que deben ser observados y aplicados en todo proceso penal. De manera que el derecho procesal, el derecho penal en sí es, como les decía, es una disciplina jurídica apasionante para los que sientan afición por el estudio del derecho penal, en tanto, como les decía, penal sustantivo como adjetivo. Y, como les decía también, es una de las áreas que más cambios sufre por el surgimiento de nuevas, por supuesto, doctrinas o teorías en relación a la materia. En ese sentido, entonces, el derecho procesal penal 1, que es el que vamos a compartir durante el semestre, está prácticamente estructurado de acuerdo al programa de la facultad con diferentes partes, es decir, el programa, no sé si ustedes ya tuvieron acceso al mismo, pues pueden apreciar que tiene 8 partes, ¿ya? Y en cada una de las partes, pues se abordan temas relacionados a la materia. De manera que nuestro curso
pues es bastante amplio y el semestre muchas veces es muy corto. Afortunadamente hoy pues las clases son virtuales y eso implica que no haya mayores interrupciones en cuanto a la docencia, lo que no ocurre cuando la actividad académica es presencial. Pues se dan interrupciones por reelecciones, por feriados, etcétera, etcétera, por muchas circunstancias. Y eso implica que el semestre sea corto y que muchas veces no dé tiempo a abordar todos los temas que están contenidos en el programa. La primera pregunta que nos podemos formular, bueno, ¿y qué vamos a estudiar en Derecho Procesal Penal? ¿Cuál es el contenido del curso? Digamos, sí, yo ahorita les preguntara a ustedes qué estudiaría, qué comprende el Derecho Procesal Penal. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues fíjese que yo comprendo que así a grandes rasgos es una serie de procesos pues que vamos a ver con usted. Como usted decía, ya vimos en el Código Penal la parte sustantiva, adjetiva, y ahora yo creo que según viendo el programa vamos a empezar a ver, me imagino yo, lo quiero ver así, por ejemplo, desde que una persona, por ejemplo, es capturada hasta que se le declare culpable o inocente. Eso es lo que yo comprendo, una serie de procesos que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Sí, muchas gracias. No, en efecto, pues el contenido del programa es bastante amplio y en cada una de las partes pues se desarrollan temas relativos, como decía usted, al proceso penal. Digamos, el proceso penal pues tiene una serie de facetas, una serie de incidencias, una serie de diligencias y actuaciones, y en cada una de ellas pues tanto la ley como la doctrina han especificado temas puntuales. De manera que el derecho procesal penal básicamente se refiere al procedimiento que debe observarse en el juzgamiento de una persona a quien se le atribuye o se le imputa la comisión de uno o varios hechos punibles. Entonces, todos estos conocimientos pues los vamos a ir compartiendo durante el desarrollo del programa. Bien, como aparece en la presentación, el curso se denomina Derecho Procesal Penal 1, el código es 226, y el horario de clases pues comprende día martes y jueves de 19 a 20:30 horas. Su servidor es José Amílcar Velázquez Zárate, quien va a tener el privilegio, el gusto y el honor de compartir con ustedes el curso. El programa del curso. Entrando ya en materia, la primera parte del programa prácticamente se refiere a conceptos básicos, a conceptos elementales o esenciales de lo que es el derecho procesal penal. Es decir, ¿qué es el derecho procesal penal? ¿Qué estudia el derecho procesal penal? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal penal? Y sobre todo, ¿qué relación tiene el derecho procesal penal con otras ramas del derecho, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho ambiental, etcétera, etcétera? De manera que el derecho procesal penal, como ciencia jurídica, indefectiblemente tiene que estar relacionado con el derecho constitucional, que es la ley fundamental o que es prácticamente la base, el cimiento de todo el derecho constitucional, porque en el derecho constitucional están reguladas las garantías o derechos individuales y sociales, y sobre todo en el proceso penal, pues se va a aplicar mucho
las garantías constitucionales, tanto individuales como sociales. En la primera parte, entonces, del programa abordaremos temas relativos a lo que es el derecho procesal penal. Pues una definición del derecho procesal penal, les decía qué características tiene, qué lo diferencia de otras armas del derecho, su naturaleza jurídica y su relación con otras áreas del derecho, así como sus objetivos, las fuentes y los fines del derecho procesal penal. Luego, digamos, como una segunda parte, están los conceptos sobre el proceso penal. Digamos, todos indudablemente tenemos una idea de lo que es el proceso penal, porque es un tema que cotidianamente solemos ver y escuchar en los medios de comunicación, sobre todo hoy en día que la tecnología permite visualizar, digamos, diferentes audiencias, debates o diligencias que se practican en un proceso penal. Entonces conoceremos realmente qué es el proceso penal, cómo se estructura el proceso penal de acuerdo a la legislación guatemalteca. Digamos, también qué características tiene, cuáles son los fines del proceso penal. Y por supuesto, también, digamos, lo que tanto la Constitución de la República como el Código Penal y el Código Procesal Penal, y así como tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia penal, pues deben ser observados en todo proceso penal. De tal manera que, como les decía, todos tenemos una idea de lo que es un proceso penal. De manera que una de las ideas fundamentales en el curso es saber qué es un proceso penal. Así, sin que entremos ya en, digamos, en materia, porque ese va a ser un punto del programa, pues me gustaría saber qué ideas tienen o qué nociones esenciales tienen en relación al proceso penal. ¿Qué es el proceso penal para ustedes? ¿Son las sanciones que se aplican a un delito, licenciado? ¿Perdón? ¿Sanciones que se aplican a algún delito? Sanciones. Sí, digamos, la sanción es parte de ese proceso final que se aplica al momento de emitir una sentencia. Ya es parte del proceso penal. Pues es el conjunto de normas que rigen el proceso, en este caso, pues el proceso penal. Sí, en efecto, el proceso penal es un conjunto de normas jurídicas, definitivamente. En efecto, como decía Donny, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan, digamos, las incidencias, que regulan todo lo relativo al proceso penal. Como dice Lilian Virginia, es el procedimiento de carácter, ya no vi lo demás, pero en efecto, o sea, definitivamente el proceso penal, digamos, tiene como finalidad el juzgamiento procesal de una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, o sea, el sindicado, imputado, etcétera, etcétera. De manera que entonces vamos a ver lo que es el proceso penal, cómo se estructura el proceso penal de acuerdo al Código Procesal Penal. De acuerdo a la ley, pues el proceso penal guatemalteco está estructurado de 5 fases o 5 etapas. La etapa de investigación, que está a cargo del Ministerio Público por mandato constitucional de conformidad al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es prácticamente la primera fase, se llama fase preparatoria o fase de investigación, y es precisamente preparatoria porque a través de la investigación el ente responsable de la persecución penal en delitos de acción pública recolecta, recaba todos los medios de investigación para, digamos, responsabilizar en un momento dado a una persona
a quién se les indica, a quién se le imputa la comisión de ese hecho delictivo. Por eso es la primera parte del proceso, que es la investigación. Pero una investigación no se inicia, digamos, hay formas de iniciar esa investigación, que vamos también a ver que son digamos, los actos introductorios que permiten el inicio del proceso penal, como la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio, la certificación de lo conducente, que son las modalidades que el Código Procesal Penal permite para que se inicie un proceso penal. Pero cada uno de estos temas, por supuesto, van a ser objeto de exposición en su momento. Hoy solo estamos dando ideas generales en relación al contenido del curso de conformidad al programa. Solo estamos dando pinceladas en relación a cada uno de los puntos que contiene el programa. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lili. Mucho gusto. Yo creo que yo lo escuché a usted, pero en las noticias, ¿verdad? No sé si fue magistrado o juez, pero por ahí escuché su nombre en alguna oportunidad. Una de las inquietudes, Lic, no sé si usted va a grabar sus clases o si usted nos va a proporcionar las diapositivas que va a estar presentando en sus clases. Fíjese que precisamente hoy tuvimos una reunión con algunos profesores y directores de áreas virtualmente en relación a la grabación de clases. Y según nos decían algunos profesores que trataron de grabar las clases, pero que actualmente la plataforma de Google Meet que estamos utilizando no permite, según dijeron, pues vamos a ver si es factible, pues se graban. Y si no, pues compartimos las diapositivas en cada clase que se expongan. Yo así lo he hecho, remito al chat del grupo o de los grupos cada presentación para que tengan las mismas. O sea, eso no hay ningún inconveniente, con mucho gusto las compartimos. Y otra de las cosas, Lic, si para participar en su clase tenemos que levantar, así, apachar el botón de la manita para que vaya en orden, no sé. Sí, está bien, sí pueden hacerlo así o digamos, aprovechar el momento y como lo está haciendo usted ahorita, hablar, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, la participación pues es libre y en la forma que ustedes estimen pertinente. Gracias. Bien, continuando entonces con el desarrollo del programa, les decía que aparte de conocer lo que es el proceso penal, cómo se inicia el proceso penal, digamos, las fases o etapas del proceso penal, etcétera, pues ya les decía que una de las primeras fases del proceso es la investigación, que está a cargo del Ministerio Público, de acuerdo al Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa intermedia, que en la etapa intermedia básicamente está a cargo del juez contralor de la investigación y que también se le denomina juez contralor de garantías, porque es el juez que va a controlar que esa investigación desarrollada por el Ministerio Público cumpla con el respeto, la observancia y cumplimiento de los derechos fundamentales que debe tener todo sindicado dentro del proceso penal. Entiéndase derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, derecho de audiencia, derecho de ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. O sea, el juez de garantías tendrá bajo su control esa investigación que desarrolla el Ministerio Público. Y básicamente ese control es más que todo en que el Ministerio Público en su labor investigativa pues no transgreda, no violente o no vulnere derechos fundamentales de los sujetos procesales. Entiéndase sindicado, víctima, creyente adhesivo si existen, partes civiles si existen, etcétera, etcétera.
Y en la etapa intermedia es donde se va a conocer, se va a discutir los actos conclusivos que presenta el Ministerio Público al concluir su investigación. Y estos actos conclusivos comprenden la apertura a juicio y acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional, el archivo del proceso o la suspensión de la persecución penal. Es decir, todos estos temas al que yo estoy haciendo referencia se van a exponer detalladamente en su momento. Hoy solo los mencionamos, insisto, para que tengamos ya una idea general de cuál es el contenido del derecho procesal penal. Luego, la tercera etapa del proceso, que es ya el juicio oral y público o comúnmente debate. En esta tercera fase del proceso es donde se somete al imputado, ya en este caso acusado, a un juicio oral y público, en donde con las pruebas pertinentes que aporte el Ministerio Público, la defensa y el querellante adhesivo, si existiese en el proceso, pues se discuten, se diligencian y en su momento, pues el tribunal de sentencia dictará la sentencia correspondiente, que de conformidad con la ley puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Eso dependerá de las pruebas que se presenten y de la valoración jurídica que le dé el juez o el tribunal de sentencia. Luego encontramos la fase de impugnaciones, que es prácticamente todo lo relacionado a los recursos que el Código Procesal Penal contempla y que los mismos pueden ser promovidos por los sujetos procesales. Se habla del recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de queja, recurso de apelación especial, recurso de casación y recurso de remisión, que son los únicos medios de impugnación que reconoce el Código Procesal Penal. Y que, por supuesto, cada uno de estos recursos van a ser objeto de análisis, de discusión en el momento procesal correspondiente. Luego encontramos la última fase del proceso penal, que es la fase de ejecución, que está a cargo de un juez de ejecución y que básicamente la función es, más que todo, el control y fiscalización de cumplimiento de la pena por parte del condenado en los centros digamos, destinados para el efecto. Es decir, todo lo relacionado al cumplimiento de la pena, a una libertad anticipada, a una reducción de penas, a autorizaciones o permisos especiales que se les pueden otorgar a los condenados, pues son prácticamente funciones que competen al juez de ejecución. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los medios de impugnación. Pregunta aquí una compañera, ¿cuál es la segunda fase del proceso? La segunda fase del proceso es la etapa intermedia, ¿ya? Y que está a cargo de un juez. Por ejemplo, la primera fase del proceso es la investigación, que está a cargo del Ministerio Público. La segunda fase es la intermedia, que está a cargo de un juez que se le denomina juez contralor de la investigación o contralor de garantías. La tercera parte es el juicio oral y público o debate a cargo de un juez unipersonal de sentencia o un tribunal colegiado de sentencia. Que en su momento todo esto lo vamos a explicar para que quede bien claro y no haya mayores dudas en relación a cada uno de los temas que expondremos en su momento. Y también la etapa de impugnaciones que está a cargo de los tribunales colegiados, en este caso, salas de apelaciones o Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, etcétera, etcétera. Y la etapa de ejecución, como decía, está a cargo de un juez de ejecución o de los jueces de ejecución. Entonces, todas las fases del proceso pues van a ser abordadas en su momento de manera con detenimiento y profundidad.
Luego, pues también vamos a encontrar los sujetos procesales que intervienen o participan en un proceso penal. Hay sujetos procesales principales y hay sujetos principales accesorios o no esenciales, cuya existencia no es indispensable para que el proceso penal pueda desarrollarse. Y hay sujetos procesales principales cuya participación es insoslayable, es indispensable y que no pueden faltar en el proceso penal. Si falta uno de ellos, el proceso penal no cobraría vida, no podría desarrollarse, no podría desenvolverse un proceso penal. Y estos sujetos procesales principales o esenciales son básicamente el sindicado o el imputado, el Ministerio Público, el abogado defensor, el juez y la víctima. Que en relación a la víctima, pues existe alguna discusión si es un sujeto principal indispensable o esencial o no, porque hay casos en los cuales la víctima pueda que no participe en el proceso penal y que de todas maneras el proceso penal sigue su curso, sigue su desenvolvimiento hasta el final. Pero eso lo vamos a también discutir cuando veamos lo relacionado a los sujetos procesales. Luego, pues también encontramos en el programa lo que es la acción penal, lo que es la reparación digna, lo que es, ya decía, los sujetos del proceso penal. Y también encontramos lo relacionado a los procedimientos especiales o procedimientos específicos, que el Código Procesal Penal pues prácticamente habla de el proceso penal, digamos, común o general, que es el que estamos haciendo, al que estamos haciendo referencia, pero también hay procedimientos especiales, como por ejemplo, para mencionar algunos, el procedimiento abreviado, el juicio de faltas, los procedimientos simplificados, los procedimientos por delitos de acción privada, los procedimientos por aplicación de medidas de seguridad, etcétera, etcétera, que son procedimientos especiales que se diferencian del procedimiento común o normal, que también los vamos a exponer cada uno de ellos en su momento. Y luego, pues también encontramos la intervención de otros sujetos que colaboran con la Administración de Justicia Penal. Por ejemplo, agentes de la Policía Nacional o la Policía Nacional Civil, que de conformidad al Código Procesal Penal y de conformidad a su ley orgánica, pues es una institución que auxilia, apoya al Ministerio Público en la investigación. Y pues también encontramos a otros sujetos que intervienen como los peritos, los técnicos, testigos, etcétera, etcétera, que son, digamos, partes que intervienen en el proceso penal, cada quien asumiendo la función que el Código Procesal Penal le confiere. De manera que, como pueden observar, en el proceso penal pues se dan una serie de incidencias, no solo en relación a los sujetos procesales, sino también a actuaciones, en donde es necesaria, digamos, la intervención del juez o de cualquier otro órgano jurisdiccional, dependiendo la actuación o diligencia de que se trate. Luego, pues a partir de eso, pues también encontramos, hablábamos de, digamos, las medidas de coerción. Las medidas de coerción que son personales y son patrimoniales. Dentro de las medidas de coerción encontramos o analizaremos lo que es la citación, la conducción, la retención y también la detención o aprehensión del imputado o el sindicado
las formas de aprehensión. También vamos a encontrar lo que es lo relativo al auto de procesamiento, al auto de prisión preventiva o aplicación de medidas sustitutivas, que son medidas de coerción, personales, ¿ya? Y son personales porque afectan directa y personalmente la humanidad en este caso, del sindicado. Por ejemplo, la prisión preventiva, o digamos, va a afectar directamente al imputado o a nadie más que a él. Y por supuesto, ver las circunstancias por las cuales procede una prisión preventiva. Primero, pues las circunstancias por las cuales es, digamos, procedente la detención de una persona. Puede ser la aprehensión de una persona de conformidad a la Constitución y conformidad al Código Procesal Penal, pues tiene, digamos, su origen en la comisión de un delito o de una falta, y que solo la detención de una persona solo puede ser por delito flagrante, o por cuasiflagrancia o por orden judicial. ¿Ya? Por orden judicial, cuando un juez emite esa orden, da a requerimiento del Ministerio Público. O flagrancia, cuando el imputado es sorprendido en el preciso momento en que está cometiendo el hecho delictivo. Y pues, por supuesto, esos también son temas que abordaremos con mucho detenimiento en el momento oportuno. Luego, pues también vamos a ver las medidas de coerción patrimoniales, que son las que afectan los bienes o patrimonio del sindicado. Por ejemplo, embargo de cuentas bancarias, embargo de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Que para garantizar, pues en un momento dado, las responsabilidades civiles que nacen por la comisión de un delito o de una falta. Y que eso es lo que hoy se conoce como la reparación digna. La reparación digna lo que persigue es el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito, ya que la comisión de un delito implica el nacimiento de dos acciones: una acción penal, que es para investigar y en su momento sancionar, si es procedente, al imputado, y la reparación digna para el pago de responsabilidades civiles derivados de los efectos o consecuencias que provoca la comisión de ese hecho delictivo. Pues bien, y también pues miraremos todo lo relacionado a lo que es la prueba dentro del proceso penal. Sabemos que la prueba es fundamental, no solo en el proceso penal, sino en todas las áreas del derecho, porque el que afirma o niega algo tiene que probar, y sobre todo en el derecho procesal penal y sobre todo en el proceso penal. El Ministerio Público será el ente responsable de probar la responsabilidad y participación penal del sindicado o imputado. Y el tribunal será el responsable de condenarlo o absolverlo dependiendo las pruebas que se presenten. Y como les decía, y el valor que se le otorgue cada una de ellas. Y por supuesto, lo relativo a la libertad de prueba, a los órganos de prueba, a los medios de prueba, al sistema de valoración de la prueba, etcétera, etcétera. Y también todo lo relativo a el desarrollo del juicio oral y público, es decir, a partir de qué momento se inicia el juicio oral y público, todas las incidencias que se generan en ese juicio oral y público hasta llegar a sentencia. Y como decía hace un momento, pues el tribunal de sentencia, luego de concluido el juicio o el debate, tendrá que dictar su sentencia. Y de acuerdo a la ley, pues esa sentencia puede ser absolutoria si las pruebas que se presentan en el juicio no acreditan, no determinan, no establecen o no prueban la responsabilidad
y participación penal del acusado en el hecho delictivo atribuido. O lo contrario, sentencia condenatoria si las pruebas presentadas por el ente acusador fueron suficientes, fehacientes y convincentes, y a través de ellas se probó la participación y responsabilidad penal del acusado, y como consecuencia pues será condenado por el delito acusado, imponiéndole la pena mínima, máxima o intermedia que tiene asignado el delito o los delitos de conformidad al Código Penal. Y luego, pues también ya decíamos que los recursos son importantes. ¿Por qué? Porque a través de ellos un tribunal superior analiza y estudia los fallos o las decisiones judiciales emitidas por un juez o un tribunal. Por ejemplo, si el condenado o el acusado, si el acusado fue condenado por el delito de homicidio, por ejemplo, y se le impuso una pena de 15 años, obviamente el acusado no va a estar de acuerdo con esa pena, su abogado defensor tampoco. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer para manifestar su inconformidad, su desacuerdo con esa sentencia? Pues tendrán que impugnarla a través del recurso pertinente, a través del recurso idóneo que la ley ha establecido para ese efecto. Y en este caso, si se trata de una sentencia, pues de acuerdo al ejemplo que yo les planteé, pues el recurso procedente sería un recurso de apelación especial, por medio del cual se va a denunciar los vicios, las falencias, los errores, las arbitrariedades que se pudieron haber cometido al emitirse esa sentencia por parte del tribunal o del juez correspondiente. Y esa sentencia pues tendrá que ser analizada por un tribunal superior para determinar si en efecto tiene vicios, tiene errores, tiene arbitrariedades, como lo denuncian los impugnantes o los apelantes. Entonces, esa es la razón de ser de los medios de impugnación. Los medios de impugnación o los recursos son las herramientas o los medios de defensa legales que la ley ha establecido para que los sujetos procesales puedan oponerse, puedan refutar las decisiones judiciales que afectan sus derechos, afectan sus intereses. Y así sucesivamente podemos hablar de los diferentes recursos. Cada uno de los recursos que establece el Código Procesal Penal tiene plazos para interponerse. Tiene, por ejemplo, en el caso de la apelación especial a que yo hacía referencia, el plazo máximo para interponerlo es de 10 días, de 10 días. Recurso de casación, por ejemplo, es de 15 días, recurso de reposición 3 días, recurso de apelación 3 días, recurso de queja igual, etcétera, etcétera. Pero todos esos plazos, requisitos, fundamentos, motivos de impugnación, vamos a verlos cuando abordemos cada uno de los recursos. Luego, pues ya, llegamos a grandes rasgos, ese es el contenido del programa, del curso. Luego, pues ya, cuando se exponga cada uno de los temas, pues vamos ahí sí que a discutirlos ampliamente. Y lo importante es que la participación de ustedes sea activa. Es decir, y recuerden ustedes que el proceso de enseñanza-aprendizaje es de doble vía, tanto, digamos, una parte del docente como la otra del discente. De tal manera que su intervención, su participación es valiosa, es importante, porque eso nos permite también aprender y compartir conocimientos, experiencias y cualquier otra situación. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta el momento antes de continuar. Por mi parte, no, licenciado, muchas gracias.
Gracias, Alfredo. Por mi parte tampoco, licenciado, gracias. Bien, entonces continuamos. En cuanto a la evaluación del curso, de acuerdo a la normativa de la facultad, la evaluación consiste en un primer examen parcial cuya ponderación es de 30 puntos. Luego, un segundo parcial que puede ser, digamos, con una evaluación y con trabajos de investigación, comprobaciones de lectura o cualquier otra actividad que el docente estime pertinente para completar, en este caso, la ponderación que el segundo parcial es de 40 puntos. Ya, por eso es que la normativa ha contemplado de que como su ponderación es de 40 puntos, pues se pueda dosificar en una evaluación o un examen y puede también completarse con, les decía, trabajos de investigación, comprobaciones de lectura o cualquier otra actividad académica que estime el profesor para, digamos, completar los 40 puntos. Y el examen final, que es prácticamente también con un valor de 30 puntos, para hacer un total de 100 puntos. Y la zona mínima es de 31 puntos, como ustedes ya conocen. Y para aprobar el curso, pues la nota mínima es de 61. Y por supuesto, como parte práctica del curso, vamos a, digamos, a resolver laboratorios de casos para aplicar, primero pues interpretar, analizar, interpretar y aplicar las distintas leyes que vamos a utilizar en el curso. Las evaluaciones pues tendrán que ser virtuales porque no, digamos, de acuerdo a la normativa que emitió el Consejo Superior Universitario hace un par de semanas, pues se contempla que las evaluaciones deben ser virtuales. Amén que la situación o la crisis que está atravesando el país por la pandemia pueda variar, pues ya se considerará si las evaluaciones pueden ser presenciales, pero de momento se contempla que sean virtuales. Y en su momento se les indicará también la forma en que se va a hacer la evaluación, por qué plataforma, etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser el contenido o la modalidad de la evaluación? En cuanto a la bibliografía, el programa, si ustedes ya tuvieron acceso al programa, pues al final del programa se establece un catálogo o una clasificación de textos que ustedes pueden consultar, tanto de autores nacionales como de autores internacionales o autores extranjeros. Hay prácticamente un total de 33 textos que se recomiendan en el programa sobre temas de derecho procesal penal. Y por supuesto, pues hoy la tecnología nos da la facilidad de poder consultarlos. Y por supuesto, si tienen la posibilidad de adquirirlos, pues qué bueno. Pero si no, pues las consultas pueden hacerla también virtuales. En cuanto a las leyes que vamos a utilizar en el curso, primero, pues la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula, que regula todo lo relacionado a derechos individuales y derechos sociales. Y básicamente nos interesa la primera parte, toda la Constitución, por supuesto, pero la que vamos a aplicar van a ser los derechos individuales de las personas dentro del proceso penal. La Constitución, en sus primeros artículos, habla que el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la libertad, la justicia, el bien común, la salud, la educación, etcétera, de todos los ciudadanos.
Y más adelante, pues ya se habla del derecho de igualdad, del derecho, en este caso, de la libertad, digamos, en este caso, la privación de la libertad de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal como herramienta del curso, que va relacionado también con el Código Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de la Defensa del Instituto Público de Defensa Penal, la Ley del Organismo Judicial y aquellas leyes especiales conexas con el derecho penal, como por ejemplo la Ley de femicidio o la Ley de violencia contra la mujer y violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, la ley penal, la ley de menores en conflicto con la ley penal, y también pues algunos tratados y convenios internacionales, concretamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y más adelante miraremos qué otros convenios y tratados internacionales en materia penal, como por ejemplo la ley, los convenios de anticorrupción, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces, que son importantes. Idealmente debemos de utilizar las leyes porque son la herramienta, son los medios de trabajo. Así como para un estudiante de medicina, el bisturí, el estetoscopio y otros instrumentos son indispensables para su carrera. Para el estudiante de abogacía y notariado, las leyes son su herramienta. Entonces, si tenemos que aprender, como decía, no solo analizar, interpretar y sobre todo aplicar las leyes. Y esas leyes las vamos a aplicar en los laboratorios que en su momento se les vaya a asignar para que los resuelvan y en clase se discutan. Entonces, por favor, esas leyes básicamente. Y, por supuesto, es importante que las tengamos cada día en cada clase, porque no es suficiente comprarlas y tenerlas ahí guardadas, sino que tenemos que utilizarlas. Recuérdense que la formación del abogado implica saber manejar la ley, ¿sabe? Y porque es parte de, digamos, en los exámenes privados o en los exámenes técnicos profesionales, uno de los aspectos que los examinadores evalúan es el manejo de la ley. Imagínense ustedes que en un privado les diga el examinador, ubíqueme el artículo que se refiere a la prisión preventiva. Por supuesto, puede ser que los tenga o lo sepa de memoria, pero si no, pues él le dice, mire, ubíquelo en la ley, ubíquelo en el código. Pues usted tiene que saber dónde ubicarlo. Y muchas veces hasta pónganle unos minutos o segundos para que usted pueda ubicarlo. Entonces es importante el manejo de la ley. Y la única manera de que podamos nosotros analizar, interpretar y aplicar la ley es estar en constante relación con ellas. Y básicamente esas son las leyes que vamos a utilizar en el curso. ¿Preguntas hasta el momento? No, Lic. Muy bien, entonces siempre es importante hablar sobre otros aspectos, sobre todo ya en los exámenes, aunque más que todo esta normativa se aplica cuando los exámenes son presenciales, pero en este caso que los exámenes van a ser virtuales, pues digamos, de acuerdo al artículo 18 de la normativa del estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dice que no se concederá examen a los alumnos que no presenten el correspondiente documento de identificación.
Eso, más que todo, tiene su aplicación cuando el examen es presencial, pero en este caso que no es presencial, pues imagínense virtualmente pedirles a ustedes que presenten su carnet de estudiante, pues solo ahí se nos iría el tiempo. Entonces eso no funcionaría virtualmente. Sin embargo, es importante que, aun y cuando ustedes ya conozcan esa obligación, porque me imagino que han leído la normativa de la facultad. Alguien me pedía ahí que regresara a la anterior diapositiva, que es esta. Y pues no sé si ya tuvo la oportunidad de verla para seguir. Bien, decía entonces que luego encontramos lo relativo a los exámenes extemporáneos. Hoy precisamente se discutía sobre todo lo relativo a los exámenes extemporáneos, porque de acuerdo a la crisis que se está viviendo, en el año 2020, cuando comenzó la pandemia, sí hubo necesidad de emitir disposiciones temporales en relación a los exámenes. Y dentro de ellos están los exámenes extemporáneos. Precisamente esas disposiciones temporales van a posiblemente la junta directiva de la facultad posiblemente lo aprobará la próxima semana. Y ya cuando esté debidamente aprobado por junta directiva, pues obviamente se les dará a conocer a ustedes para que vean, digamos, lo que contemplan esas disposiciones temporales. Y en esas disposiciones temporales se habla de los exámenes extemporáneos. Como está la normativa actual, pues se dice que el plazo para presentar una solicitud de examen extemporáneo, pues es de 3 días a partir del momento en que se practica la prueba. Sin embargo, por la crisis que está viviendo el país, pues la Junta Directiva en esas disposiciones temporales regulará algo al respecto, a efecto de garantizar ese derecho que tiene el estudiante de pedir examen extemporáneo, siempre y cuando justifique motivos o razones por las cuales no se pudo examinar normalmente. Entonces sí se les recomienda que lean en la página de la facultad aparece la normativa de evaluación de estudiantes de la carrera de abogacía y notariado de la facultad. Es importante que nuevamente lo vuelvan a leer. Y también se habla en el artículo 24 requisitos para solicitar examen extemporáneos. Ya, entonces se les sugiere leer el artículo 24, que entre los requisitos está presentar por escrito directamente al profesor o al coordinador del semestre, debidamente justificada la petición, plazo para presentarlo de 3 días siguientes a la fecha en que se practicó el examen parcial. Cuando la solicitud se presente ante el coordinador del semestre, este deberá comunicarlo inmediatamente al profesor titular. Ese plazo de 3 días, pues está todavía por establecerse de acuerdo a las normas temporales que vaya a emitir la junta directiva, que puede ser que en casos excepcionales, pues no se haga dentro del plazo de 3 días, sino que se haga después, siempre y cuando se justifique por qué es que se hace hasta esa fecha. El artículo 25 habla de causas para obtener el derecho a sustentar examen extemporáneo. Aquí básicamente se refiere a las causales o motivos que el estudiante puede invocar o argumentar al momento de requerir un examen extemporáneo. Se habla de que puede ser por accidente, por enfermedad, por alumbramiento, en el caso de las damas, por intervención quirúrgica, por fallecimiento de un pariente y también por circunstancias laborales, ya que por la naturaleza del trabajo, pues imaginémonos que el día del examen tuvo que salir de comisión
al interior o al exterior, pues eso impidió que se examinara, pues tendrá derecho a pedir examen extemporáneo siempre y cuando justifique con medios probatorios que en efecto la razón que se invoca así es. Luego también hacen la normativa establece en el artículo 25 bis especial a las féminas. Dice en el caso de las mujeres, dice la mujer que se encuentra en estado de gestación o durante su etapa de lactancia, en las cuales se dé el alumbramiento o se presente la situación de desarrollo dentro de periodos programados especiales, examen final o examen de recuperación, tendrá derecho a solicitar evaluaciones extraordinarias bajo un sistema de evaluación especial. Por eso son casos especiales, el cual será aplicado en primer lugar por el docente de cátedra. En segundo lugar, resolverá el coordinador del semestre, debiendo aplicar un sistema más adecuado de evaluación. Y si éste no resuelve, se remitirá a la Secretaría Académica de la Facultad para sus efectos consiguientes. En casos extraordinarios, la solicitud será elevada a Junta Directiva como órgano superior para que resuelva en definitiva lo que en derecho corresponde. De todo lo actuado se notificará al Departamento de Control Académico para los efectos legales correspondientes. Estos son en circunstancias especiales, concretamente las establecidas en este artículo 25 bis. Luego, pues también encontramos el examen extraordinario, la práctica. Dice, los exámenes extraordinarios se practicarán en los casos procedentes, el quinto día hábil siguiente a la fecha en que se efectuó el examen parcial que corresponda. El profesor titular de la asignatura reportará el resultado de los exámenes extraordinarios en la misma acta de resultados de los exámenes parciales ordinarios. Entonces, digamos, es importante que conozcamos estos derechos para ponerlos en práctica. Y pues por supuesto porque pueda que ocurra durante el desarrollo del curso alguna de las circunstancias a que hacen referencia a estas normas y tendrán que ser aplicadas. Entonces es importante que se conozcan para poder ejercer esos derechos. También se habla de revisión de exámenes. Y muchas veces, y en la práctica pues así es, el estudiante no está de acuerdo o conforme con su resultado porque cree haber realizado un buen examen y que la nota asignada pues no corresponde a las respuestas que él pudo haber proporcionado en el examen o en la evaluación. Entonces también la normativa contempla ese derecho que el estudiante tiene de que se revise su examen a efecto de determinar si la ponderación asignada es la adecuada o que puede ser una nota mayor o puede ser menor. Entonces, pero también hay que, para tener derecho a revisión de examen, de acuerdo al artículo 42, hay que formular una solicitud por escrito al profesor o al coordinador dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de los resultados, expresando los motivos de su inconformidad. Cuando la solicitud se presente ante el coordinador de semestre, este deberá comunicarlo inmediatamente al profesor a efecto de que realice la revisión dentro del plazo señalado en esta norma. El profesor deberá practicar la revisión dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber recibido la solicitud e informar al estudiante del resultado de la misma de manera inmediata, así como al Departamento de Control Académico y a cualquier otra dependencia facultativa donde corresponda dentro del 3er día. Entonces también es importante saber este tipo de situaciones. O sea, como ustedes pueden apreciar, pues es importante que
hacer una recapitulación de estas tanto obligaciones y derechos que tiene el estudiante durante el desarrollo del curso, especialmente lo relativo a los exámenes. Pues bien, entonces, así a grandes rasgos o a grandes pinceladas, pues eso es lo que tendríamos que abordar en nuestra primera sesión. Ya el día jueves, pues ya entraremos de lleno al curso con el primer punto del programa, y para no pues aprovechar al máximo el tiempo y tratar que durante el semestre podamos aprovechar todos los días de clase para avanzar y al final del semestre pues lograr completar todo el contenido del programa. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia o algún reclamo que formular. No, Lick. No, Lictory. Todo claro como el chocolate, ¿no? Todo bien, Lick. Gracias. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Tan claro como el agua de Matitlán. Sí, vamos, sí. Es broma, licenciado, muchas gracias. Pero con la agüita mágica, ¿no? Cabal, con esa que... Pues bien, compañeros, entonces para mí ha sido un gusto poder compartir, aunque sea virtualmente con ustedes, esta primera reunión. Esperamos pues que las expectativas que ustedes tienen en relación al curso, pues al final del semestre puedan ser satisfechas tanto por su servidor y con, digamos, cada uno de los temas que se vayan a exponer en su momento. Realmente, como les decía al inicio, el tema o el derecho procesal penal es apasionante, interesante, polémico, por supuesto, y una de las áreas más complejas de la enciclopedia jurídica. Sin embargo, pues daremos nuestra mayor experiencia, nuestro mayor conocimiento para que podamos compartirlo y que la formación de ustedes en esta área sea lo más sólida, lo más eficiente y lo más competitiva. Entonces, primero Dios, ya el martes pues ya entraremos a abordar el primer tema, y siempre recomendándoles que a partir del día martes pues tengamos ya las leyes que vamos a utilizar en el curso. Así es que si no hay ninguna intervención más de ustedes, pues concluimos nuestra primera reunión. Y Dios mediante nos estaremos saludando el día jueves a la misma hora, por la misma plataforma, etcétera, etcétera. Lick, perdone, una preguntita. Entonces, le entiendo, con usted no hay ningún libro en específico, sino que nos tendríamos que ver la bibliografía, ¿verdad? Según los temas que miremos. Sí, sí, exacto. Digamos, en el programa hay varios autores nacionales. Por ejemplo, hay un libro de juicio oral en el proceso penal guatemalteco,